Erik Nygaard se encontraba en el último piso de su lujoso apartamento en Oslo, rodeado de una opulencia que, en lugar de brindarle satisfacción, solo acentuaba su profunda soledad. Desde la amplia ventana contemplaba la ciudad que se extendía ante él, una mezcla de luces y sombras que reflejaban su estado emocional. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, pero a pesar de la vista impresionante, Erik se sentía atrapado en un mundo que no le ofrecía más que vacuidad. La decoración de su hogar era un testimonio de su éxito. Muebles de diseño, arte contemporáneo y una colección de relojes de lujo que podría rivalizar con cualquier museo. Sin embargo, cada objeto brillaba con una frialdad que le resultaba insoportable. Erik no podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto. La vida, que una vez había parecido tan prometedora, se había convertido en una rutina monótona de reuniones de negocios, cenas de gala y fiestas deslumbrantes, donde las risas eran superficiales y las conversaciones vacías. Se dejó caer en un sillón de cuero negro, sintiendo el peso del cansancio sobre sus hombros. Había logrado muchas cosas en su vida. Había construido un imperio empresarial que muchos admiraban y envidiaban, pero su corazón anhelaba algo más que el éxito material. Recordó las noches en que se sentaba a solas, rodeado de amigos que en realidad no conocía, preguntándose si alguna vez encontraría una conexión genuina. Su familia, aunque siempre presente, parecía más interesada en las apariencias que en su bienestar emocional. Erik sabía que a sus padres les preocupaba más su estatus social que su felicidad, y esa presión lo había llevado a un punto de inflexión. Mientras observaba el horizonte, su mente se llenó de imágenes de su infancia, momentos en los que la risa y la alegría eran abundantes, pero esos días parecían lejanos, casi como si pertenecieran a otra vida. Erik cerró los ojos, deseando escapar de la presión que sentía. Era un hombre exitoso, sí, pero también un prisionero de su propio diseño. Por otro lado, en un rincón modesto de la ciudad, Freya Lund estaba a punto de abrir su galería de arte para una exposición que, aunque pequeña, significaba todo para ella. La galería estaba situada en un barrio vibrante, lleno de vida y color, donde los artistas locales luchaban por hacerse un nombre. Freya, una mujer apasionada y creativa, había dedicado su corazón y alma a cada una de sus obras. Aquella tarde, mientras preparaba el espacio, una mezcla de emoción y ansiedad la invadía. Sabía que la exposición no atraería a las multitudes, pero su deseo de compartir su arte con el mundo era más fuerte que cualquier temor. Las paredes de la galería estaban adornadas con cuadros que contaban historias, cada uno de ellos una ventana a su alma. Freya se movía por el lugar con gracia, ajustando la iluminación y asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. A pesar de la falta de recursos, su dedicación era evidente. Para ella, el arte no era solo una forma de expresión, era una forma de vida. Cuando se miraba en el espejo del pequeño baño del fondo, veía a una mujer que había sacrificado mucho por sus sueños, pero que aún estaba dispuesta a luchar por ellos. La hora de la apertura se acercaba, y Freya se sintió invadida por una oleada de nerviosismo. Había invitado a algunos amigos y conocidos, pero sabía que la asistencia sería escasa. Sin embargo, eso no la detendría. Su pasión por el arte era más fuerte que cualquier duda. Cuando la puerta finalmente se abrió, un par de clientes curiosos entraron y su corazón se aceleró. A pesar de que no eran muchos, su presencia le daba vida a la galería. Mientras tanto, Erik, atrapado en un evento social que no le interesaba, se sentía como un extraño en su propio mundo.
La música sonaba a su alrededor y las risas de los asistentes resonaban en sus oídos, pero él no podía evitar sentirse desconectado. La conversación superficial y las risas vacías parecían un eco distante, y la presión de mantener su imagen lo agobiaba. A medida que observaba a su alrededor, se dio cuenta de que, aunque estaba rodeado de personas, se sentía más solo que nunca. Fue en ese momento, cuando su mirada se desvió hacia una esquina de la sala, que notó un cuadro que lo atrapó. Era una obra que irradiaba emoción, una explosión de colores vibrantes que contrastaban con la frialdad del entorno. Sin poder resistirse, se acercó para examinarlo más de cerca. La pintura parecía contar una historia, una narrativa que resonaba con su propio anhelo de autenticidad. Era un sentimiento extraño, algo que no había experimentado en años. La curiosidad lo llevó a preguntar a un asistente sobre el artista detrás de la obra. Al enterarse de que se trataba de Freya Lund, un nombre que no le era familiar, se sintió impulsado a saber más. Había algo en esa pintura que lo había tocado profundamente, como si, de alguna manera, la artista hubiera capturado sus propias luchas en el lienzo. En un impulso decidió buscarla. Mientras se movía entre la multitud, Eric sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. No sabía qué esperar, pero había una chispa de esperanza en su corazón. Cuando finalmente encontró a Freya, ella estaba conversando con un par de amigos. Su energía y pasión eran palpables. Eric se sintió atraído por su presencia, como si una fuerza invisible lo guiara hacia ella. Al acercarse, notó la forma en que su rostro iluminaba la habitación, y aunque había un aire de modestia en ella, su talento era innegable. En cuanto sus miradas se encontraron, sintió que algo había cambiado en él. Era un momento sencillo, pero en su interior una voz susurraba que debía hablar con ella. Se presentó, y a medida que intercambiaban palabras, Eric experimentó una conexión que no había sentido en años. Freya, aunque sorprendida por la atención de un hombre como Eric, se sintió intrigada por su sinceridad. Sus ojos reflejaban un anhelo de comprensión que resonaba con su propia búsqueda de autenticidad. Mientras hablaban, el ruido del evento se desvaneció y el mundo exterior se desdibujó. Eric sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo visto por lo que realmente era y no por su fortuna. Aquella noche, en medio de la ostentación y el lujo que lo rodeaba, Eric se dio cuenta de que había encontrado algo que valía la pena perseguir. Era un amor verdadero, una conexión genuina que prometía liberarlo de las cadenas de su vida superficial. Sin embargo, la realidad de su mundo lo acechaba, y esa chispa de autenticidad podría enfrentarse a desafíos que ni él ni Freya podían prever. Sin embargo, esa noche, en la galería de arte, dos almas solitarias habían comenzado a entrelazarse, sin saber que el verdadero viaje apenas comenzaba. El café acogedor en el que Freya y Eric se encontraron estaba decorado con un estilo ecléctico. Las paredes estaban adornadas con obras de artistas locales y las mesas de madera tenían un aire rústico que invitaba a la conversación. Al entrar, Eric sintió una calidez que contrastaba con la frialdad del mundo en el que estaba acostumbrado a moverse. Freya ya lo esperaba, sentada en una mesa cerca de la ventana, un rayo de luz iluminando su rostro. Su cabello, deshecho en ondas suaves, caía sobre sus hombros con un aire despreocupado que lo cautivó de inmediato. Cuando Eric se acercó, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Freya sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y lo hizo sentir como si el tiempo se detuviera. A medida que se sentaba, la conversación fluyó de manera natural, como un río que había encontrado su cauce.
Hablaban de todo y de nada. Sus palabras eran sinceras, como si cada uno compartiera un pedazo de su alma. Eric se sintió sorprendido por la profundidad de sus intercambios. Freya hablaba con pasión sobre el arte, sobre cómo cada pincelada en sus lienzos era un reflejo de su vida, de sus luchas y de sus sueños. Era un mundo que él apenas conocía, un mundo en el que la autenticidad y la vulnerabilidad eran moneda corriente. En contraste, su vida estaba llena de superficialidades, reuniones de negocios, clientes exigentes y la constante presión de mantener una imagen impecable. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás viviendo la vida de alguien más? Preguntó Freya mirando a Eric con curiosidad. Él se detuvo, sorprendido por la pregunta. Sí, admitió, su voz casi un susurro. A menudo siento que estoy atrapado en un papel que no elegí. La gente espera que sea un hombre de negocios, exitoso, un multimillonario, pero no sé si eso es lo que realmente quiero. Freya lo observó atentamente. Sus ojos brillaban con comprensión. La vida puede ser tan deslumbrante y al mismo tiempo tan solitaria. Todos estos lujos, todas estas expectativas, a veces parecen una prisión, ¿no? Erika sintió, sintiendo que se estaba abriendo a ella de una manera que no había hecho con nadie más. Era liberador compartir sus miedos y dudas. La autenticidad de Freya le hacía desear un cambio, algo que nunca antes había considerado. Por un momento, se olvidó de las expectativas de su familia y de la presión social. En su mente solo existía el café, la luz que se filtraba a través de la ventana y la mujer sentada frente a él. La conversación continuó, y Eric se sintió más vivo que nunca. Cada palabra de Freya lo empujaba a reflexionar sobre su vida. Ella hablaba de sus luchas financieras, de cómo había tenido que luchar para mantener su galería a flote en un mundo que a menudo despreciaba el arte. Habló de cómo cada venta era una victoria, un pequeño triunfo en su lucha diaria. La pasión con la que lo hacía era contagiosa, y Eric se sintió inspirado. ¿Te gustaría ver mi galería algún día?, preguntó Freya, como si no pudiera contener más su emoción. Claro, me encantaría, respondió Eric, sintiendo como si estuviera haciendo un pacto con el destino. La idea de conocer su mundo, de adentrarse en el universo de Freya, le llenaba de entusiasmo. A medida que se fueron desgranando las horas, la conexión entre ellos se profundizaba. Eric se dio cuenta de que no solo estaba hablando de su vida, sino que estaba comenzando a desnudarse emocionalmente. Se sentía vulnerable, pero extraño y placentero al mismo tiempo. La autenticidad de Freya lo hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado. Sin embargo, a medida que la tarde se adentraba en la noche, la sombra de sus responsabilidades comenzó a caer sobre él. La realidad de su vida lo golpeó como un balde de agua fría. Eric sabía que no podía escapar de sus obligaciones familiares, de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Su hermano Magnus había estado insistiendo en que asistiera a la gala benéfica de la familia, un evento que representaba todo lo que él despreciaba: ostentación, superficialidad y la presión de encajar en un molde que no le pertenecía. Mientras Freya hablaba, él miraba por la ventana, distraído. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos cálidos, pero en su interior una tormenta empezaba a formarse. ¿Qué pasaría con su nueva relación si no cumplía con sus responsabilidades? La angustia lo invadía a medida que pensaba en su familia y en las consecuencias de alejarse de ellos. Eric, ¿estás bien? La voz de Freya lo sacó de sus pensamientos. Su mirada preocupada lo hizo sentir culpable. Sí, solo estoy pensando en lo que viene, respondió, intentando sonreír.
Mi familia tiene ciertas expectativas de mí. No puedo simplemente renunciar a todo. Freya lo miró fijamente, y por un momento las palabras quedaron atrapadas en el aire. A veces, lo que más necesitamos es dejar ir lo que nos pesa. Tu felicidad es más importante que cualquier gala. El corazón de Eric se aceleró. Ella tenía razón, pero la realidad era mucho más complicada. Las expectativas familiares eran una cadena que lo mantenía atado a un mundo que ya no quería. La presión de su hermano Magnus, con su mirada crítica y su constante necesidad de mantener el estatus familiar, se hacía cada vez más insoportable. En ese momento, su teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo la atmósfera íntima que habían creado. Era un mensaje de Magnus, recordándole la gala. Eric sintió que el peso del mundo se posaba nuevamente sobre sus hombros. Miró a Freya y vio la preocupación en su rostro. «Lo siento, necesito atender esto», dijo, con un nudo en la garganta. Se levantó y se alejó un poco para contestar. La voz de Magnus resonaba en su mente, recordándole sus deberes, su lugar en la familia. Cuando volvió a la mesa, Freya lo miraba con una mezcla de comprensión y tristeza. «Lo siento, Freya, tengo que ir a esa gala. Es una obligación», se disculpó, sintiendo que una parte de él se desvanecía con cada palabra. «Entiendo», respondió ella, aunque su voz delataba un leve desánimo. «Las obligaciones son difíciles de ignorar, pero recuerda que siempre tienes la opción de elegir». Erika sintió, pero en su interior la lucha continuaba. La presión de su hermano, el peso de su fortuna y la creciente conexión que sentía por Freya lo mantenían atrapado en un tira y afloja emocional. Sabía que estaba en una encrucijada, y cada decisión que tomara tendría repercusiones tanto en su vida como en la de ella. Al salir del café, Eric sintió la brisa fresca de la noche de Oslo. Miró hacia la galería de Freya, que iluminaba su esquina del barrio. Era un mundo que lo atraía, un mundo que prometía autenticidad y amor verdadero, pero que también amenazaba con desestabilizar el frágil equilibrio que había construido con su familia. Mientras se dirigía a su auto, el corazón le latía con fuerza. Sabía que tenía que tomar una decisión. La vida que había llevado hasta ese momento no le traía felicidad. En cambio, estaba comenzando a descubrir lo que realmente significaba vivir. Sin embargo, el peso de la familia, del legado, lo mantenía atado a un destino que no deseaba. Esa noche, en su lujoso apartamento, Eric se sentó en su sillón, rodeado de un vacío que parecía más profundo que nunca. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad. En su mente, las palabras de Freya resonaban. «Tu felicidad es más importante que cualquier gala». Por primera vez, consideró que tal vez era hora de cambiar su vida, de atreverse a vivir por lo que realmente amaba. Eric Nygaard llegó a la gala con la mente llena de pensamientos contradictorios. La música suave y los murmullos de la multitud lo rodeaban, pero se sentía completamente desconectado de la celebración. El brillo de los candelabros dorados y los destellos de las joyas de los asistentes no podían iluminar la oscuridad que se había apoderado de su corazón. A pesar de estar rodeado de personas influyentes y adineradas, su mente vagaba hacia Freya, su risa, su pasión por el arte y la autenticidad que emanaba de cada palabra que intercambiaban. Mientras avanzaba por la sala, el aire estaba impregnado de perfumes costosos y conversaciones superficiales sobre negocios y estatus, un mundo que había comenzado a parecerle ajeno. La decoración era un espectáculo de ostentación. Mesas decoradas con flores exóticas, manteles de seda y copas de cristal que brillaban con la luz reflejada. Pero todo eso le parecía vacío. La verdadera belleza, la que realmente lo había tocado, estaba en los cuadros de Freya, en la forma
en que ella se sumergía en su arte, en su lucha diaria por mantener su galería en un barrio que muchos ignoraban. Eric se detuvo un momento en la entrada, observando a sus compañeros de círculo social. Todos estaban ocupados alimentando sus egos, intercambiando cumplidos vacíos y sonrisas calculadas. De repente, sintió una oleada de nostalgia. Recordó la última vez que había estado en un evento como este, rodeado de personas que solo lo veían como un medio para un fin. Allí, en medio de la multitud, sintió que su vida era una actuación. Se dio cuenta de que había perdido su autenticidad, esa chispa que lo había llevado a enamorarse de Freya en primer lugar. Mientras se movía hacia el centro del salón, su mirada se cruzó con la de su hermano Magnus, quien estaba conversando animadamente con un grupo de empresarios. Magnus, siempre impecablemente vestido, tenía una sonrisa que parecía estar diseñada para ocultar su verdadero yo. Eric sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde que había comenzado a acercarse a Freya, su relación con Magnus se había vuelto tensa y fría. Su hermano no podía aceptar que Eric estuviera eligiendo a alguien que a sus ojos no encajaba en su mundo de lujo y poder. De repente, sintió la presión de la multitud a su alrededor, como si cada persona estuviera esperando que él jugara el papel que se esperaba de un multimillonario. Decidido a no dejar que eso lo abrumara, se dirigió hacia la barra, buscando algo que lo ayudara a calmar la agitación en su interior. Mientras esperaba su bebida, su mente seguía girando en torno a Freya, la forma en que había hablado sobre su arte, cómo cada pincelada de su obra contaba una historia. Era un mundo que él anhelaba explorar, un mundo que parecía tan alejado de la superficialidad que lo rodeaba en ese instante. Sin embargo, su momento de reflexión fue interrumpido cuando escuchó una voz familiar. Magnus apareció a su lado, con una mirada que denotaba preocupación, pero que Eric conocía demasiado. Bien, era la misma expresión que solía utilizar cuando intentaba controlar la narrativa. Eric, ¿por qué no estás socializando? Esta es una gala importante, dijo Magnus, su tono condescendiente apenas disimulado. Eric apretó los dientes, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear en su interior. No quería que su hermano interfiriera en su vida, especialmente ahora que había encontrado algo que valía la pena. Simplemente no me siento en mi mejor momento, respondió Eric, tratando de mantener la calma. Pero Magnus no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Veo que has estado muy ocupado últimamente. ¿Te refieres a esa artista en la que estás interesado? No sé si es la mejor elección para ti, Eric. Este tipo de relaciones suelen terminar mal, insinuó, su mirada afilada como un cuchillo. Eric sintió que la rabia comenzaba a arder más intensamente. La última cosa que quería era permitir que Magnus se interpusiera entre él y Freya. Decidido a no dejarse intimidar, Eric se giró para alejarse de su hermano, pero justo en ese momento, sus ojos encontraron a Freya al otro lado de la sala. Ella estaba rodeada de un pequeño grupo de aficionados al arte, y su risa resonaba como música a través del bullicio de la gala. La forma en que se movía, esa confianza que emanaba de ella, hizo que su corazón se acelerara. Sin pensarlo, 2 veces, Eric se dirigió hacia ella, sintiendo que su espíritu se alzaba con cada paso. Cuando llegó, Freya estaba explicando su obra a un par de admiradores, y Eric no pudo evitar maravillarse de cómo brillaba bajo la luz suave de la sala. Su cabello, recogido en un desordenado pero elegante moño, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro. La forma en que sus ojos brillaban mientras hablaba de sus pinturas, la pasión que proyectaba, lo llenó de una calidez que no había sentido en años. «Freya, ¿cómo va todo?», preguntó Eric, interrumpiendo la conversación. Ella lo miró
y su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todo a su alrededor se desvaneciera. «Eric, qué sorpresa verte aquí. Pensé que estarías atrapado en las charlas de negocios», respondió ella con un tono ligero y juguetón. «Intento escapar de eso tanto como puedo», confesó Eric, sintiendo cómo la tensión que había acumulado durante la gala comenzaba a desvanecerse en su presencia. Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó que Magnus lo estaba observando desde la distancia con una expresión de desaprobación que le puso los pelos de punta. No quería que su hermano interfiriera en este momento, que disfrutara de esta conexión genuina que había encontrado. Mientras Freya le mostraba los detalles de sus obras, Eric se perdió en la profundidad de sus ojos. Ella hablaba con tanta pasión, gesticulando con las manos mientras describía lo que cada cuadro representaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, Eric no podía evitar preguntarse cómo reaccionaría su hermano si decidía compartir su relación con Freya públicamente. La idea de enfrentarse a Magnus nuevamente lo llenaba de ansiedad, pero la claridad que había encontrado junto a Freya le daba la fuerza que necesitaba. Mientras la música seguía sonando y la multitud se movía a su alrededor, Eric supo que tenía que tomar una decisión. En ese instante comprendió que su felicidad no podía depender de las expectativas impuestas por su familia o su entorno. Era hora de que eligiera lo que realmente quería, y ese deseo estaba firmemente anclado en el amor que sentía por Freya. Pero también sabía que Magnus no se quedaría quieto. Al salir de la gala, con su mente llena de decisiones, Eric se sintió dividido. Por un lado, el glamour y el poder que su familia le ofrecía. Por otro, la autenticidad y la pasión que Freya representaba. Pero no podía ignorar que la presión de su hermano, su mirada crítica y su deseo de control amenazaban con destruir todo lo que había comenzado a construir con ella. Sin embargo, en su corazón, sabía que debía luchar por lo que realmente quería. La vida sin amor verdadero no valía la pena, y estaba decidido a proteger lo que había encontrado junto a Freya, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. El viento helado de Oslo soplaba con fuerza, mientras Eric Nygaard se encontraba de pie en el umbral de su apartamento, sus pensamientos nublados por la confusión y la angustia. Había descubierto que su hermano, Magnus, había estado interfiriendo en su relación con Freya. La revelación lo había dejado atónito y furioso. ¿Cómo podía Magnus atreverse a jugar con los sentimientos de su hermano de esa manera? Con determinación se dirigió a la lujosa oficina de su hermano, un lugar que siempre había representado el poder y el control, pero que en ese momento le parecía un nido de serpientes. La oficina de Magnus, ubicada en el corazón del distrito financiero de Oslo, era un escenario de ostentación. Las paredes estaban adornadas con obras de arte abstracto que parecían gritar el ego de su propietario. Eric empujó la puerta con fuerza, haciendo que un eco resonara en el espacio. Magnus estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, revisando unos documentos. Al alzar la vista y ver a Eric, una sonrisa burlona apareció en su rostro. «Eric, no esperaba verte por aquí», dijo con un tono que mezclaba desdén y diversión. «¿Algo que te preocupe?» «Sí, Magnus. De hecho, tengo algo muy serio que discutir contigo», respondió Eric, su voz firme, aunque el nerviosismo palpitaba en su interior. «Adelante, hermano. Estoy ansioso por escuchar tus quejas», replicó Magnus, cruzando los brazos y recostándose en su silla con aire de superioridad. Eric dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras que había ensayado en su mente parecían huir de su boca en el momento preciso. Se obligó a mantener la calma, a no dejar que la ira nublara su juicio. Sabía
que debía ser directo. He descubierto que has estado interfiriendo en mi relación con Freya. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo Eric, su voz tensa. Magnus arqueó una ceja. La burla de su sonrisa se amplió. Interfiriendo. Por favor, solo estoy tratando de protegerte. Freya es una distracción peligrosa. No pertenece a nuestro mundo, Eric. Es una artista en apuros. Y tú eres un multimillonario. ¿Realmente crees que eso funcionará? La frialdad de las palabras de su hermano cortó a Eric como un cuchillo. Se sentía como un niño atrapado en una disputa familiar, pero esta vez no iba a retroceder. La imagen de Freya, su risa, su pasión, llenó su mente y su corazón. No se trata de pertenencias o de clase social, Magnus. Freya es auténtica, y eso es algo que nunca has entendido. No quiero una vida de superficialidades. Quiero estar con ella, declaró Eric, su voz resonando con determinación. ¿Y qué hay de nuestra familia, de nuestros negocios? Si sigues con ella, te arriesgas a perderlo todo. ¿Estás dispuesto a eso?, preguntó Magnus, su tono volviéndose amenazante. Eric sintió una punzada de duda, pero la imagen de la galería de Freya, su dedicación y su lucha por mantener viva su pasión, lo impulsó a seguir adelante. No tengo miedo de perder lo que no me hace feliz, y si eso significa dejar todo atrás, lo haré, respondió Eric, sintiendo cómo la angustia se transformaba en un fuego inextinguible. Magnus se inclinó hacia adelante, su mirada intensa y penetrante. Estás cometiendo un gran error, hermano, te lo advierto. Freya no es quien crees que es. Hay cosas en su pasado que no conoces, dijo, dejando caer la amenaza como una bomba. Eric sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La sombra de la duda se cernía sobre él, pero no podía permitir que el miedo lo controlara. Se dio la vuelta, decidido a buscar a Freya y confrontar cualquier secreto que pudiera tener. En su corazón sabía que el amor que sentía por ella valía más que cualquier secreto del pasado. Mientras tanto, Freya se encontraba en su galería, rodeada de lienzos en blanco y la luz tenue que iluminaba su espacio creativo. La galería, aunque modesta, era su refugio, un lugar donde podía expresarse sin restricciones. Sin embargo, esa tarde, la presión que sentía era abrumadora. La visita de Magnus la había dejado inquieta. Sus insinuaciones sobre su pasado, aunque vagas, habían sembrado una semilla de duda en su mente. Se sentó en una silla frente a un cuadro a medio terminar, luchando contra las emociones que la invadían. ¿Era posible que Eric realmente quisiera estar con ella? La brecha entre sus mundos parecía insalvable. La idea de ser una distracción para él la atormentaba. Freya siempre había sido consciente de su situación, de cómo el lujo y la riqueza podían crear barreras inquebrantables. Con un suspiro, se levantó y comenzó a preparar unos bocetos, intentando ahogar sus pensamientos en el arte. Pero cada trazo se sentía pesado, como si el peso de sus inseguridades se reflejara en el lienzo. La puerta de la galería se abrió de golpe, y Eric apareció, su rostro pálido y ansioso, como si hubiera corrido desde su encuentro con Magnus. «Freya», la llamó, su voz entrecortada. «Necesito hablar contigo». Freya sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intensidad en los ojos de Eric la hizo temer lo peor. Se acercó a él, sintiendo la conexión que siempre habían compartido, pero también la tensión que se había acumulado entre ellos. «Eric, ¿qué sucede?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Eric tomó aire, intentando encontrar las palabras adecuadas. La angustia que había sentido en la oficina de Magnus se evaporó al estar frente a Freya. Era como volver a casa después de un largo viaje. «Magnus ha estado hablando contigo, ¿verdad?», dijo Eric, su mirada fija en ella. Freya asintió, la confusión reflejada en su rostro.
Me dijo cosas sobre mí, sobre mi pasado, y me hizo sentir que no soy suficiente para ti, que no puedo competir con tu mundo, confesó, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Eric se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. El contacto la tranquilizó, pero también la llenó de incertidumbre. No le hagas caso. Freya, él solo quiere separarnos. No puedo permitir que su miedo y su ego interfieran en lo que siento por ti. Lo que hemos construido es real y no tiene nada que ver con nuestras circunstancias, dijo Eric, su voz llena de convicción. Pero, Eric, ¿y si no puedo ser parte de tu mundo?, preguntó Freya, la angustia en su voz palpable. Este lugar, esta vida, es todo lo que tengo. No quiero arrastrarte a mis problemas. Eric se inclinó hacia ella, su mirada ardiente con la sinceridad de sus sentimientos. Eres más que suficiente, Freya. Te elijo a ti, no a la riqueza ni a la opulencia. Tu pasión, tu arte, son lo que me atrajo desde el principio. No voy a dejar que nadie, ni siquiera mi hermano, me diga lo que debo sentir o a quién debo amar, declaró, su voz resonando en la pequeña galería. Freya sintió una ola de emoción abrumarla. Las palabras de Eric eran como una luz en la oscuridad, pero la sombra de Magnus seguía acechando, creando un abismo entre lo que deseaban y lo que podían tener. Sin embargo, la conexión entre ellos era palpable, como un hilo que los unía a pesar de las adversidades. Con un suspiro profundo, Freya se dejó llevar por la sinceridad en los ojos de Eric. La angustia había comenzado a disiparse, reemplazada por un destello de esperanza. Se acercó un poco más, su corazón latiendo al unísono con el de Eric. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», susurró, buscando una respuesta en su mirada. «Lucharemos, por nosotros, por lo que hemos creado juntos. No permitiré que nadie nos separe, Freya. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa», dijo Eric, su determinación palpable. Freya sonrió, sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, podían superar las sombras que amenazaban con separarlos. Sin embargo, la tensión en el aire seguía presente, como un recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. Magnus aún acechaba, y la sombra de su manipulación seguía siendo un desafío a superar. Mientras la luz se desvanecía en la galería, Eric y Freya se abrazaron, sintiendo la calidez del otro y la promesa de un futuro juntos. Pero en el fondo, ambos sabían que la lucha apenas comenzaba. El amor verdadero siempre enfrenta pruebas, y ellos estaban a punto de experimentar una de las más desafiantes. Eric se encontraba en su lujoso apartamento en Oslo, el eco de la gala resonando en su mente mientras se preparaba para lo inevitable. La sombra de su hermano Magnus se cernía sobre él, como un espectro que no lo dejaba en paz. Los murmullos de la alta sociedad se mezclaban con su creciente ansiedad. Sabía que Magnus estaba decidido a destruir lo que había construido con Freya, y a pesar de su amor por ella, la presión que ejercía su familia era un peso cada vez más difícil de soportar. En la penumbra de su elegante hogar, Eric se sentó en un sillón de cuero negro, la vista perdida en las luces de la ciudad. Su mente viajaba entre recuerdos de la infancia y las ambiciones de su juventud, momentos felices que parecían tan lejanos. La vida que había elegido, llena de lujos y superficialidades, ya no le ofrecía consuelo. En cambio, anhelaba la autenticidad, la pasión y la conexión que había encontrado en Freya. La artista había encendido una chispa en su interior, una que se negaba a apagarse a pesar de los obstáculos que se interponían entre ellos. Mientras tanto, en la galería de Freya, la artista trabajaba frenéticamente en una nueva exposición.
Las paredes estaban adornadas con su arte vibrante, una mezcla de colores y emociones que reflejaban su lucha y su esperanza. Sin embargo, su corazón latía con fuerza al pensar en la gala que se avecinaba. Sabía que Magnus había estado observando cada movimiento, buscando cualquier debilidad que pudiera utilizar en su contra. La ansiedad la consumía, pero su determinación de seguir adelante con su sueño la mantenía enfocada. Esa noche, mientras Freya organizaba sus obras, recibió un mensaje de Erik. Un pequeño destello de alegría iluminó su rostro al leer sus palabras de aliento. Sin embargo, la preocupación también la invadía. Sabía que la situación se estaba volviendo más peligrosa. Magnus no era alguien que se detuviera ante nada para conseguir lo que quería, y su relación con Erik era el blanco perfecto para sus manipulaciones. Esa misma noche, Magnus se reunió con sus cómplices en un bar exclusivo de Oslo. El ambiente era sombrío, con luces tenues y risas nerviosas. Mientras sus amigos disfrutaban de copas de vino caro, él trazaba su plan. Quería que Erik sufriera, que entendiera que la vida que había elegido con Freya era un error. Con una sonrisa fría, reveló su intención de exponer los secretos de Freya en la gala. Sabía que si lograba hacerla parecer una impostora, Erik se alejaría de ella y su vida volvería a estar bajo su control. Días después, la gala se acercaba y el ambiente estaba cargado de tensión. Erik, vestido con un elegante traje negro, se sentía como un prisionero en su propia vida. Cada sonrisa que intercambiaba con los invitados era una máscara que ocultaba su verdadero yo. Sus pensamientos siempre regresaban a Freya y al miedo que sentía por ella. La idea de que Magnus pudiera herirla lo atormentaba, pero también había una chispa de determinación que crecía en su interior. No iba a dejar que su hermano se saliera con la suya. Cuando llegó el día de la gala, el gran salón estaba decorado con un esplendor deslumbrante. Las luces brillantes reflejaban la ostentación de la alta sociedad, y las conversaciones eran superficiales, llenas de elogios vacíos. Erik se movía entre la multitud, sintiéndose como un extraño en un mundo que ya no le pertenecía. Su mente estaba en Freya, preguntándose cómo se sentiría en medio de todo esto. Mientras tanto, Freya se preparaba en su pequeño estudio. Había elegido un vestido sencillo que reflejaba su estilo, pero su corazón latía con nerviosismo. Sabía que Magnus haría su movimiento y temía que todo lo que había construido con Erik se desmoronara. Sin embargo, recordó las palabras de Erik, su confianza en ella, y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Durante la gala, Erik se encontró con Magnus, quien le sonrió con una malicia apenas oculta. «¿Estás listo para la sorpresa, hermano?», le susurró, sus ojos brillando con una satisfacción inquietante. Erik sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. Debía proteger a Freya a toda costa. A medida que la noche avanzaba, las miradas de la multitud se centraron en Magnus cuando decidió hacer su movimiento. Con una copa de champán en la mano y una sonrisa arrogante, tomó el micrófono. «Queridos amigos, quiero compartir con ustedes algo que quizás no sepan sobre la encantadora Freya Lund», comenzó, dejando caer una pausa dramática que hizo que el silencio se apoderara del salón. Erik sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sabía que Magnus iba a revelar algo devastador. Se levantó de su asiento, su corazón latiendo con fuerza, dispuesto a interrumpirlo. Pero Magnus continuó, desglosando secretos que Freya había mantenido en privado, insinuando que su éxito en el mundo del arte era solo una fachada, un engaño para atraer a hombres ricos como Erik. Los murmullos comenzaron a surgir entre los asistentes. Las miradas de desprecio y escándalo se dirigieron hacia Freya,
que se encontraba al fondo del salón, pálida y temblorosa. Eric no podía soportar más. Con el corazón en un puño, se levantó y se dirigió al escenario, interrumpiendo a su hermano. «Basta, Magnus», exclamó, su voz resonando en el silencio. «Lo que estás diciendo es una vil mentira. Freya es una artista talentosa, y lo que ha logrado es mérito exclusivo suyo. No permitiré que la humilles de esta manera». La multitud miraba atónita, y Magnus frunció el ceño sorprendido por la defensa de Eric. «¿De verdad crees que puedes protegerla de la verdad, Eric?» «Ella no es lo que parece», replicó, pero la determinación de Eric solo se intensificó. «No me importa lo que digas. Freya ha sido honesta conmigo, y yo elijo estar a su lado. Esa es la única verdad que importa», declaró mirando a Freya con una mezcla de amor y desesperación. Las palabras de Eric resonaron en el salón como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Algunos en la audiencia comenzaron a murmurar en apoyo, mientras otros seguían mirando con incredulidad. La tensión era palpable, y en ese momento Eric supo que debía luchar por su amor, no importa el costo. Freya, con lágrimas en los ojos, se sintió abrumada por la valentía de Eric. Nunca había imaginado que alguien se pondría de pie por ella en una situación tan hostil. Su corazón se llenó de amor y gratitud, y en ese instante comprendió que estaba dispuesta a luchar junto a él, sin importar las consecuencias. La noche continuaba, pero la atmósfera había cambiado. Eric había desafiado a su hermano y a la sociedad que había dictado su vida. No solo defendió a Freya, sino que también se enfrentó a las expectativas y a la presión que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar, y el camino hacia el amor verdadero aún presentaba desafíos. El aire en la gala estaba cargado de tensión. El murmullo de la multitud resonaba como un eco distante en los oídos de Eric Nygaard. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentarse no solo a su hermano Magnus, sino a toda una vida de expectativas y manipulación familiar. La sala, decorada con elegancia y opulencia, se sentía como una trampa dorada, un lugar donde los secretos y las intrigas se tejían entre las sombras. Sin embargo, en ese momento, Eric no podía pensar en nada más que en Freya, en su amor y en la verdad que necesitaba gritar al mundo. Eric se plantó en el centro de la sala, su figura imponente destacando entre los invitados que lo miraban. Con sorpresa, tomó aire profundamente, sintiendo cómo la determinación se elevaba en su pecho. «¡Silencio!», clamó, su voz resonando con firmeza. La multitud se volvió hacia él, expectante y curiosa. «He vivido demasiado tiempo encadenado a las expectativas de mi familia y a un mundo que no es el mío. Hoy, aquí, quiero hablar de la verdad y de lo que realmente importa». Las palabras fluyeron de sus labios como un torrente. Habló de la soledad que había sentido en medio de la multitud, de las fiestas vacías y de las decisiones que había tomado por obligación en lugar de por amor. «He dejado que mi hermano Magnus me manipule para que piense que el lujo y el poder son lo que definen mi vida. Pero lo que realmente define mi vida es Freya, su pasión, su autenticidad. Ella es el amor verdadero que he estado buscando». La sala se sumió en un silencio helado. Los murmullos se detuvieron y una mirada de incredulidad recorrió los rostros de los presentes. Magnus, que estaba en un rincón, se puso rígido, sus ojos llenos de ira y sorpresa. «¿Qué estás diciendo, Eric?», gritó, tratando de recuperar el control de la situación. «Estás cometiendo un grave error. Vas a renunciar a todo por un artista sin futuro». Eric sintió cómo la rabia burbujeaba en su interior, pero no podía dejar que eso lo detuviera. «No voy a dejar que tus palabras me afecten. He
Pasado demasiado tiempo ignorando lo que realmente quiero. Freya no solo es una artista, es una mujer valiente que lucha por sus sueños. ¿Y qué he hecho yo? He estado escondido detrás de un muro de dinero y privilegio. Las miradas de la multitud se movieron entre los dos hermanos, buscando respuestas en la confusión que se había desatado. Eric continuó, su voz más fuerte y clara. Hoy declaro mi amor por Freya ante todos ustedes. Estoy aquí para dejar atrás esta vida de lujo y superficialidad. Estoy dispuesto a renunciar a mi fortuna por el amor verdadero. La multitud estaba en shock. Algunos intercambiaban miradas de incredulidad. Otros se mostraban impactados por la valentía de Eric. Pero lo que no esperaban era que, en ese mismo instante, un antiguo socio de negocios de Eric, un hombre corpulento, con una mirada perspicaz, se acercara a la escena. «Permíteme interrumpir, Eric», dijo con una voz profunda. «Lo que dice tu hermano no es toda la verdad». Todos los ojos se volvieron hacia él. He estado en el lado de los negocios lo suficiente como para conocer las manipulaciones y los trucos de Magnus. Él ha estado jugando un juego sucio detrás de las sombras. Los tratos que ha hecho para destruir la reputación de Freya son inaceptables. Con esas palabras, el hombre sacudió el ambiente, revelando un lado oscuro que había permanecido oculto. Magnus, visiblemente perturbado, intentó desmentirlo, pero las palabras de su antiguo socio habían sembrado la duda en la mente de los presentes. «¿Qué estás insinuando?», vociferó Magnus, claramente nervioso. «Eres solo un resentido que busca atención. Lo que Eric dice es un acto de desesperación». Sin embargo, la multitud comenzó a murmurar. Susurros de desconfianza hacia Magnus se esparcieron. Eric sintió que la verdad se estaba abriendo paso, como un rayo de luz en la oscuridad. «La verdad siempre sale a la luz, Magnus», dijo Eric, sintiendo cómo la liberación comenzaba a llenar su ser. «No puedo permitir que tu avaricia y tu envidia destruyan a Freya. Ella merece mi apoyo y mi amor». La tensión en la sala era palpable. Eric se volvió hacia Freya, quien observaba desde un rincón, sus ojos llenos de lágrimas. «Freya, ¿me perdonas, por favor? He estado tan perdido en mi mundo que no vi lo que realmente importaba. Pero ahora estoy aquí para luchar por ti, por nosotros». Con un gesto decidido, Eric se acercó a Freya, tomó su mano y la levantó con confianza. «Juntos podemos enfrentarnos a cualquier adversidad. El amor verdadero no se mide por la riqueza o el estatus, sino por la conexión que compartimos». La multitud comenzó a reaccionar. Algunos aplaudieron, otros murmullaron, pero la semilla de la verdad había sido sembrada. Magnus, furioso y impotente, se dio cuenta de que su plan había fracasado. Sin el apoyo de la familia y con su reputación en la cuerda floja, se encontraba al borde del abismo. Eric, sintiendo el peso de la liberación, miró a su hermano por última vez. «La vida que has construido sobre la mentira se desmorona, Magnus. Te has dejado llevar por la codicia y la competencia. Ya no tengo miedo de ti». Finalmente, Magnus, sintiéndose acorralado, retrocedió, incapaz de encontrar palabras que defendieran su causa. La mirada de desprecio y decepción de su familia lo envolvía. La verdad había prevalecido y las consecuencias de sus actos comenzaron a caer sobre él como un torrente imparable. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Eric se volvió hacia Freya, quien lo miraba con admiración y amor. En ese instante, todo lo que había sido una carga se desvaneció. A su lado, Freya era la luz que necesitaba en su vida, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Con el corazón rebosante de amor, Eric se acercó a ella y susurró: «Comencemos una nueva vida. Juntos podemos crear algo hermoso». Freya asintió, sus ojos brillando con determinación. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil,
pero estaban listos para enfrentarlo juntos. La historia de su amor se convertiría en un relato de superación y autenticidad. Liberados de las cadenas del pasado, Eric y Freya se embarcaron en una nueva aventura, inaugurando una galería de arte que simbolizaba no solo su amor, sino también su compromiso con la verdad y la belleza. En cada cuadro, en cada pincelada, se reflejaba la esencia de lo que habían luchado por alcanzar, un amor verdadero, libre de las sombras de la manipulación y la avaricia.